Conversando, diálogos y charlas. El tiempo aprovechando, café maduro, dejando las tareas atrás. Reunidos en el patio, descanso sin igual. El recreo. Bien, vamos a trabajar esta parte de los anexos. Ahorita es el anexo número 2, que está integrado en la actividad número 3, denominada autonomía profesional. Recordemos que en 3 décadas de neoliberalismo educativo, de una educación meramente bancaria, muchos de los maestros trabajaron de manera esclerosada con los libros de texto, alcanzando algunas páginas, algunos bloques, incluso comparando con otros maestros en esta parte de competencia. ¿Dónde vas tú? Que pues yo voy aquí atrasado. Posteriormente se hacían los ajustes, pero se tenía que acabar el quinto bloque de los libros de texto en antaño, ya para el mes de julio. Hoy es distinto. Hoy la nueva escuela mexicana, y se basa como una conquista en el magisterio, esta parte de la adopción de la currícula, en donde el maestro le da vida en el programa analítico y en el plano didáctico. Recordemos que la currícula de los programas sintéticos es esta parte del currículum explícito que no tiene vida, sino que se torna a que el maestro se posicione de ella, y a través de su experiencia y de la experiencia de los demás compañeros es donde le da una esencia mística a su aprendizaje, a esta pedagogía que circunscribe las metodologías y la didáctica donde aprende el alumno. Bien, el texto se llama Los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros. Nos dice que la gran tarea de los maestros de educación a nivel básico, lo que es preescolar, primaria y secundaria, es decidir todas las posibilidades de educación y de emancipación de los conocimientos, así como la transformación del contexto real, de su propia realidad, de los problemas que hoy se presentan en ese contexto específico. Obviamente esto de los procesos educativos de enseñanza, aprendizaje, de aprendizaje y de enseñanza. Sus saberes y experiencias les permiten decidir, ya lo habíamos mencionado, el sentido de la vida, en darle a esos contenidos una semántica, un significado de apropiación, de gusto, de encanto hacia los alumnos, donde se sientan acogidos. Por ahí lo cita un libro que se los recomiendo, de José Martí, que es La pedagogía de la ternura. Cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas desde el saber didáctico. Esta palabra de la didáctica, que representa didactic, enseñanza, ticas, arte, el arte de esta enseñanza, en qué espacios y tiempos se pueden desarrollar y cómo se involucran los mismos alumnos para la construcción de apropiación de estos aprendizajes y asimismo su compromiso en él. Por esta razón se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo a la realidad social, territorial, cultural y educativa. La parte fenomenológica tiene mucho que ver aquí respecto a cómo se están dando los fenómenos reales de esos contextos, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes. Estos criterios, obviamente, coligados en la realimentación y en la retroalimentación. La retroalimentación y la realimentación como elementos que motiven al alumno, que sirva el error, porque ya lo menciona el libro Sin Recetas, como una estrategia didáctica en la apropiación del alumno para la autorreflexión y metacognición propia, en darse cuenta en dónde falló, pero tener otra oportunidad de reivindicar este proceso de andamiaje cognitivo.
Dice también cómo se involucran y se comprometen los estudiantes en su propio aprendizaje, en su propio hacer, en sus propias convicciones éticas, morales y estéticas. Por esta razón se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo a la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. La libertad epistémica pues involucra hoy una pedagogía crítica. Ese es el nuevo modelo, un pensamiento emancipador, un pensamiento humanista, holista, integral, planetario, de conciencia social, espiritual, cultural, etc. Y metodológica sobre los conocimientos y saberes, objetos de enseñanza y maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, como un derecho y una conquista del magisterio. Es un principio curricular en la toma de las decisiones de todos los maestros, ahora también de esta nueva estructura de comité de planeación y evaluación, para plantear los contenidos propios, acordes, adecuados al contexto, que tengan elementos de transversalidad con un impacto profundo, significativo y contextualizado en la cuestión de la didáctica y en la cuestión de los proyectos, proyecto del proyectaire, de decir, arrojar hacia adelante en la innovación acoger a los niños en el recinto educativo con esta pedagogía que ya citaba de la ternura, en un código de humanismo, con un enfoque de construir una sociedad justa donde el maestro aprende del alumno en un sentido de humildad, pero también el alumno aprende del maestro. Dice, desde los territorios, de la manera individual y colectiva, sin ello que implique desconocer la aplicabilidad, la obligatoriedad de los programas de estudio en el ámbito nacional. La autonomía profesional del magisterio, sin duda, se entiende como un ejercicio crítico que practican las maestras y los maestros durante los procesos educativos. Es un diálogo constante, sustentado en la dialogicidad, no en ese diálogo bancario donde tú escuchas y yo hablo, sino en una educación libre, democrática, humilde, incluso de subordinación, decía Anton Makarenko. Hay que escuchar a los niños porque de los niños es donde se aprende más para atender a nuestros contenidos curriculares. Dice, un diálogo constante en los estudiantes para decidir los alcances, ahí está lo que estoy mencionando, y las limitaciones de las acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía curricular les permite una lectura de la realidad permanente y constante para redefinir su enseñanza y su planeación y evaluación coligadas, de acuerdo con las circunstancias que enmarcan con los procesos en relación con los sujetos y sus saberes. La autonomía profesional del magisterio se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, no se puede desarrollar en otros lugares. Es aquí donde se desarrolla en la comunidad, con nuestros padres de familia, con nuestro personal de apoyo, con nuestras autoridades educativas y con los compañeros de la escuela, por lo que se define en función del compromiso y la interacción que tienen en la escuela y la comunidad. Es fundamental que los maestros dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares. Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa por sí solos, todos nos educamos mediatizados por el mundo. Dice, y junto con estudiantes y estos vínculos pedagógicos con la comunidad, la autonomía profesional del magisterio entonces implica que los programas de estudio aplicables y obligatorios en el ámbito nacional necesitan ser apropiados por los maestros a través de un resignificado, la deseducación, para entonces entrar a una nueva reeducación y contextualización de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, considerando las condiciones familiares,
escolares, culturales, territoriales, étnicas, sociales, educativas, ambientales, etcétera, así como de la diversidad sexual y de género en donde se ejerce la docencia.